Buenos días, bienvenidos a su reunión dominical, bienvenidos a todos aquellos que se conectan, a todos aquellos que están buscando agradarle a Dios, a todos aquellos que quieren establecer una regla en su corazón, bienvenidos. La Biblia nos declara algo muy importante que tenemos que tener bien en claro, que el que de mañana le busca, de mañana le encuentra, que todos somos hijos de Dios, pero no todos hacemos su voluntad. Hoy oremos un rato, declaremos que Dios es maravilloso, que Dios es especial, que en las manos de Dios somos criaturas nuevas. Padre, te damos gracias, Señor, en este maravilloso día, Dios. Hoy entregamos nuestro cuerpo, nuestro corazón, Señor, nuestros sentimientos. Nuestra mente está delante de ti, Señor, para honrarte y glorificarte, para exaltarte, para declararte que eres nuestro Señor, que nosotros somos tus siervos, que nosotros somos tus hijos, que siempre estaremos, Señor, creyendo, Dios, que tú estás a nuestro lado. Muchas gracias, Señor, porque hoy abre las ventanas de los cielos, Señor, y tocan nuestra vida. Gracias por vernos, por escucharnos, por amarnos, por cuidarnos y por protegernos. Gracias por traer sobre nosotros tu amor y tu presencia. Hoy, Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual tu presencia nos guía, en el cual tu presencia nos influye para hacer cosas diferentes. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en los tiempos donde cada persona toma sus propias decisiones, donde cada persona establece una regla, ¿sí? Donde cada persona ha decidido tomar un tiempo para amar a Dios. Tiempos aquellos que quizás de pronto está estableciendo una regla. Tiempos aquellos en los cuales podemos entender el propósito que Dios ha establecido en nuestro corazón. Sí, andamos ocupados, pensamos en cuántas veces tenemos que hacer las cosas, cuántas veces tenemos que declarar cosas en nuestra vida. Sí, hacemos cosas incorrectas todos los días. Todos los días vamos a Dios, todos los días tenemos que buscarlo de todo corazón. Muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de amarlo, por darnos la oportunidad de escucharlo. Seguimos con la historia de aquel hombre llamado Juan el Bautista. Juan, un hombre que le gustaba vivir solo, en comunicación con su Padre, Dios. Un hombre por el cual la presencia de Dios establecía una regla. Un hombre por el cual la presencia de Dios hacía que fuera diferente. Él predicaba a todo el que se acercaba, le daba el evangelio del arrepentimiento. Un evangelio por el cual nos declaraba que teníamos que declarar una vida nueva, un corazón nuevo. ¿Sí? Hablamos de un hombre que quizás era solitario, un hombre que en el desierto le predicaba a los soldados, a todo aquel que quisiera escucharlo, a todo aquel que quisiera oírlo, a todo aquel que escuchara su mensaje. Muchas veces hubieron hombres como Herodes que no quisieron escuchar el mensaje de arrepentimiento. Se metió con la mujer que no era su esposa, la esposa de Felipe, su hermano, y está en adulterio. Tiene una hija. Esta hija no es la hija de este hombre y a él le agrada mucho. Tiempos en los cuales tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura. Porque si predicamos fuera de tiempo, las palabras de Dios no vuelven vacías. Tarde que temprano, esas mismas palabras ocasionarán eco, producirán cambios.
producirán transformaciones. Mire que muchas veces estamos predicando y hablamos algo y eso no se cumple al instante, se cumple a los 2, 3, 4, 5 meses, al año, pero la palabra jamás vuelve vacía. Tenemos que enviar la palabra. Por eso hoy la palabra es la predicación de cambio. Muchas veces hablamos con las personas, les predicamos el evangelio, pero no entendemos qué es lo que Dios quiere enseñarnos. No sabemos qué es lo que Dios quería darnos la oportunidad de escuchar. Hoy leamos la escritura y veamos qué es lo que Dios quería hacer, ¿sí? Hacia dónde Dios quería llevar a este muchacho, ¿sí? ¿Qué era lo que quería mostrarle a Juan el Bautista? Contemporáneo ¿con quién? Con Jesús. Él predicaba el evangelio del arrepentimiento. Él predicaba el evangelio de cambio. El evangelio que no nos dejaba pecar. ¿Sí? Hay evangelios que todo me es permisivo, pero no todo me conviene. El evangelio nos produce cambios. El evangelio nos produce transformaciones. El evangelio nos lleva y nos acerca a Dios. Queremos todos los días acercarnos al Creador. Queremos todos los días escucharle a Él. Y hoy vamos a leer Marcos 14, Marcos 6, 14, hasta el 29. Habiéndose enterado el rey Herodes acerca de Jesús, porque su nombre le era conocido, decía: Juan Bautista ha resucitado y de entre los muertos, y por eso estos milagros son realizados por él. Otros decían: es Elías, pero otros decían: es un profeta como cualquiera de los otros. Y habiendo escuchado Herodes estas cosas, dijo: ¿es Juan, a quien yo corté la cabeza, quien ha resucitado de entre los muertos? Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado a causa de Herodía, esposa de su hermano Felipe, a la cual él había tomado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tomar a la esposa de tu hermano. Herodía profería amenazas contra él y deseaba darle muerte, pero no podía, porque Herodes tenía temor de Juan, pues sabía que era un varón justo y santo, y él le protegía y en muchas cosas lo escuchaba y las ponía por obra, y con gusto le escuchaba. Pero aconteció un día especial que, siendo el cumpleaños de Herodes, ofrecía un banquete a sus príncipes y a sus capitanes y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodía se puso a bailar, y fue del agrado de Herodes y de los que le acompañaban a la mesa, y el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y le juro, todo que me pidas te lo concederé, aún la mitad de mi reino. Entonces salió ella a preguntar a su madre: ¿qué le pediré? Y ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró con diligencia ante el rey y le dijo: quiero que en este momento me ponga la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se puso muy triste, pero no quiso negársela debido a los juramentos y a los que le acompañaban en la mesa. Envió el rey de inmediato a un verdugo y ordenó que trajeran la cabeza de Juan, y él fue y le cortó la cabeza a Juan en la cárcel. Y trayendo la cabeza en una bandeja, se le entregó a la joven, y la joven se le entregó a su madre. Habiéndose enterado sus discípulos, fueron y recogieron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Historias trágicas. Juan Bautista, un ser humano que nace contemporáneo con Jesús. Zacarías su padre, Elizabeth su madre. María llega de visita donde Elizabeth, y su bebé salta.
Dios ya conocía el designio de este varón, abrir las puertas de alguien que venía. Él decía, no soy digno de desatar la correa de su calzado, los cordones de sus zapatos. Pero si viene otro, síganlo a él. Él ya conocía qué era lo que pasaba, ya sabía qué era lo que sucedía, no se avergonzaba del evangelio. Él no se avergonzaba de tener que hablar con otros, de tenerles que gritar el pecado que estaba en su cara. Él se avergonzaba de aquellos que hacían lo incorrecto, de aquellos que lo escuchaban y solo cumplían unas ciertas características, lo demás no lo hacían. Juan el Bautista, un hombre que lo meten en la cárcel y lo encadenan, pero que no le cierran la boca. Y desde el hueco, desde el pozo profundo donde lo colocan, donde prisión, comienza siempre a gritarle a este Herodes que estaba en adulterio. Hay adulterios espirituales. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Es que escuchamos en todo lado, nos acostamos con cualquiera, escuchamos a cualquiera. Para algunas personas, el evangelio cualquiera lo puede traer, cualquiera lo puede promulgar, pero no se dan de cuenta que el evangelio espiritual, ¿sí? El evangelio dado por Jesús, establece unas reglas que se tiene que seguir. Juan el Bautista no describe que tuviera familia, que tuviera esposa o que tuviera hijos. Estaba entre 26 y 30 años cuando él muere, decapitado, destruido por sus enseñanzas. Dios tenía un propósito al estar con él. Dios quería conocerlo y quería amarlo. Dios quería escucharlo. Dios quería que hablara su palabra, que conociera quién era el Cristo que vive. Este hombre, Herodes, le tenía muchísimo respeto, tenía miedo de lo que él hablaba, de lo que él decía, pero no se daba de cuenta que estaban siendo influenciados por alguien que era Herodías, su mujer, esposa de Felipe. Una mujer que quizás su deseo por el sexo o por la fama o su deseo por estar en mejores lugares la lleva a hacer cosas incorrectas, hasta pedir la cabeza de un hombre santo. No he estudiado, no he hecho el estudio de qué pasó con Herodías, de aquella mujer que pidió la cabeza de aquel hombre. Pero por lo general, las personas que destruyen a los hombres de Dios son decadentes. Su enfermedad, la enfermedad los destruye. Dios permite que vivan enfermos. Dios permite que sufran. Dios permite que se les duerman los huesos. La enfermedad de los huesos son falta de perdón a aquellas personas que les duele las rodillas, que les duele la espalda, que les duele la cabeza, que tienen vértigo, falta de perdón. Herodías era una mujer manipuladora que se dio de cuenta que Herodes le gustaba su hija. Como se dio de cuenta de aquello, le colocaba ropa muy pequeña, faldas muy pequeñas y la ponía a bailar para excitar a Herodes, para dejar que Herodes simplemente fuera una persona que deseara una niña. ¿Cómo llamamos a los colombianos, aquellas personas que se fijan en las niñas menores de 18 años? Se llaman pedófilos. En Colombia, hasta los 18 años, las jóvenes tienen uso de razón. Hay otros países en el mundo que son 14 años y después de los 14 años
pueden tomar la decisión de irse a vivir con alguien adulto. Antes de los 14 años no pueden hacerlo. Y tienen que pasar una documentación al Estado para que el Estado no las moleste y puedan convivir con aquella persona que han declarado su pareja o su amigo. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Herodes tenía temor de Juan el Bautista, de lo que hablaba, de que el pecado nos condena, que el pecado nos destruye. Ese tiempo no ha cambiado. La Biblia no ha cambiado. La misma Biblia declara, ¿sí?, que estamos en los tiempos donde los padres irán contra los hijos y los hijos contra los padres, ¿sí?, donde la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con el deseo de su corazón la va a destruir. Mujeres necias han destruido muchos hogares por el amor de otro hombre, o quizás por irse con otro varón, o quizás por irse con alguien más joven. Eso pasaba con Herodías, una mujer que destruyó su vida, una mujer que acabó con el deseo y el sueño de un hombre, Juan el Bautista. El domingo pasado hablábamos sobre la vida de Sansón. Una mujer prostituta acabó con sus sueños. ¿Qué hizo la mujer? Hizo que le contara dónde radicaba su fuerza, pero cómo manipulaba a esta mujer a Sansón a nivel sexual. A nivel sexual destruía su vida espiritual. No decimos que el sexo sea malo. De lo contrario, Dios creó al sexo para unir la familia, para establecer de que en la familia tienen que haber hijos. Dios estableció el sexo como algo que nos conduce hacia Dios. Dios estableció el sexo como algo de amistad entre pareja, como algo que los une, que los vuelve uno solo. En esos tiempos, estamos tiempos donde la mano de Dios está con nosotros, donde Dios ha declarado que tenemos que ser parte de lo que Dios tiene, parte de lo que Dios pregunta. Dios tiene en nuestro corazón el deseo de establecer cuán grande es Él. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Porque nuestro deseo va por encima muchas veces de la búsqueda de Dios. Porque muchas personas siendo cristianos van y caen en adulterio espiritual. Me voy para otro lugar, me invitaron, voy con un amigo, no importa dónde vaya, Dios siempre va a estar ahí. Mentira, Dios te ha colocado para que seas fiel. Dios te ha colocado para que declares el amor de Dios. Dios te ha colocado para que seas instrumento en las manos de Dios. Dios te ha colocado para que seas genuino, para que seas transparente, para que entiendas que el propósito de Dios es agradable y perfecto. Nosotros, los seres humanos, somos personas que sabemos mentir, somos personas que sabemos manipular. Manipulamos a otros cuando estamos buscando algo que necesitamos. Manipulamos la palabra, la trastornamos, llevamos palabras a personas que realmente no vivimos, palabras que nos conducen simplemente a hacer otras cosas. Aquí está bien escrito. Juan el Bautista le hablaba a todo el mundo, el que lo escuchara y también el que no lo escuchara, abriendo el corazón de aquellos que iban a escuchar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Jesús que vería todos tus pecados, a ese Jesús que ve tu mentira, que ve tu orgullo, que ve la soberbia, a ese Jesús que pagaría los platos rotos por culpa de nuestros pecados,
pecados de adulterio, pecados de mentira, de soberbia, pecados de altivez, pecados que conducen hacia la muerte espiritual, pecados que nos dejan ser infelices, pecados que destruyen nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, aquellos pecados que guardamos y que nadie le contamos. Encontramos pedófilos, encontramos personas que tienen problemas a nivel sexual con los animales, encontramos personas que tienen problemas sexuales con los muertos, encontramos pedofilia, encontramos muchísimas situaciones que de la noche a la mañana en algún lugar, en algún sitio la gente se entera. No hay nada oculto delante de Dios. Y ahí está escrito en la Biblia para que tú lo leas, para que dejes de estar viendo novelas o el partido, dejes de estar viendo películas. La palabra de Dios está escrita para todo aquel que se quiera acercar. Es una palabra que lleva muchísimo tiempo, que vamos a morir nosotros y la palabra seguirá siendo viva, que nosotros podemos perder si decidimos hacer las cosas mal. No podemos seguir estableciendo una relación con Dios cuando no somos transparentes. No podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos al vecino o aborrecemos a aquella persona que viene de Venezuela porque ya no me gustan los venezolanos, porque son ladrones. No todos son iguales. La misma necesidad llega al ser humano a hacer cosas que no comprendemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. Cuando Juan el Bautista predicaba, era un hombre solo, vivía y comía miel silvestre y langostas. Vivía en el desierto, en cabañas. Imagínate la ropa que él vivía, la ropa que él tenía. Imagínate cómo vivía, de qué vivía, cuántos carros tenía, cuántas casas tenía. Él predicaba el evangelio del arrepentimiento, era una persona santa, no se contaminaba con su pueblo. Hablaba todos los días para que el que lo escuchara cogiera a practicar lo que oía. Muchos escuchamos, pero no oímos. La Biblia dice, mas su corazón oye, pero no hacen lo que Dios manda hacer. Oímos, pero no practicamos. Oímos, pero nuestro corazón está pensando en otras cosas. Hoy, cuando Juan el Bautista predica, todavía estaría gritando para que Herodes no cayera y no siguiera cayendo en adulterio. Juan el Bautista le estaba diciendo, estás en adulterio. Herodías no es tu esposa, es la esposa de Felipe, tu hermano. Y lo gritaba a grito entero para que la gente escuchara que Dios estaba viendo el pecado tuyo, el pecado de él, el pecado de aquellos que quieren establecer una regla. Seamos santos. No es difícil. No es difícil vivir en santidad. Arrepentirnos de todo corazón no es difícil. Cuando bajamos nuestro rostro, inclinamos nuestra cabeza, le estamos diciendo a Dios, tú eres mi Dios y mi fuerza y mi fortaleza. En tus manos estoy libre de pecado. Soy una nueva criatura. Estoy lista para una familia. Estoy listo para un familiar. Estoy listo para alguien que llegue a establecer sus reglas. Dios, cuando bajas tu cabeza, le estás dando la oportunidad a Dios que sea tu amigo, que sea tu hermano. Hoy tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Tenemos la seguridad que como este hombre hablaba,
podemos llegar a hablar. Muchas veces nos reímos, nos cansamos de que la gente nos humille, nos cansamos de personas que pasen por encima de nosotros, nos cansamos que nos enseñen a alguien que de moralidad no tiene nada. Muchos enseñan muchas cosas, pero no tienen moral para hacer nada. Escuchaba en un colegio donde la mujer le dice a los estudiantes, por favor, tienen que pasar la hoja donde están de acuerdo que tenemos que ir a marchar. No tenemos que soportar este país. No tenemos que soportar lo que diga el gobierno. Esta mujer es una profesora que le enseña a los estudiantes de que no importa la homosexualidad, que Dios nos ama así, somos homosexuales, lesbianas, prostitutas, y Dios no importa, siempre Dios estará ahí. Dios ama a la persona si se quiere arrepentir. Dios ama a aquel que quiere dejar el pecado. Aquel que quiere cambiar lo ama todavía más. Siempre está esperando que tú te arrepientas. Siempre está esperando que nos arrepentamos como este hombre, como este rey Herodes. Juan el Bautista le predicó muchísimo tiempo hasta su muerte. Cada vez que encontraba a Herodes, le hablaba del adulterio de su casa, de su familia. Juan el Bautista en ningún momento le dijo que podía caer en adulterio con su hija, Salomé. Esta mujer intentaba, Herodías, vender su hija con Herodes. Ella intentaba que Herodes se acostara con ella. No sabemos cuántos años tenía Salomé, pero ella la ponía a bailar porque sabía que eso le gustaba a Herodes. La quería vender. A veces con nuestras actitudes hacemos cosas incorrectas con nuestros hijos. A veces cometemos errores. Pero quizás cada uno de nosotros nos vamos a volver como Juan el Bautista, canzones con el error, canzones con el pecado, canzones con lo que sucede y pasa. El pecado no nos lleva a estar delante de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Cuando mientes, no puedes orar. Cuando dices groserías, ya no puedes orar. Cuando piensas cosas incorrectas, ya no puedes orar porque el pecado te aleja de Dios. El pecado te condena. El pecado te destruye. Juan el Bautista hablaba del pecado. No pequéis. Arrepiéntete y bautízate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad. Dios lo único que estaba buscando es que pudiéramos establecer esa regla de buscar a Dios sobre todas las cosas. Quizás hemos visto muchas veces esas películas en televisión. Jesús de Nazaret dura 6 horas y 22 minutos. Una historia de un hombre que entrega su propia vida para que otros lo conozcan, otros sean sanos, otros sean cambiados y otros sean transformados. Cuando Juan el Bautista comienza su relación con Dios, comenzó a escuchar y a aprender qué era lo que tenía que hablar. Él no estaba metido en las iglesias. Él no estaba metido en las familias, él estaba metido en la calle, predicándole a todo el que quisiera cambiar, todo el que quisiera establecer esa regla.
Todo lo que Dios quería era que lo amaran con todo el corazón. No cometemos errores porque querramos. Muchas veces hacemos errores que no queremos, errores que cometemos que no sabemos por qué lo hacemos. Quizá de errores que nos obligan. Estamos sin dinero, tenemos que pagar una deuda, nos llaman por teléfono, la persona no nos cree si le decimos que no tenemos plata. Y comenzamos a decirle a alguien que conteste, que por favor dígale que no estoy. No quiero mentir. El diablo me lleva a esas situaciones. Dios está ahí contigo. Te quiere dar fuerza, fortaleza. Si la Biblia dice, si hay alguien que se acerque y dice que es débil, diga fuerte soy. Dios te dará la fuerza, nos da la fuerza para continuar. Un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre que predica el evangelio, Juan el Bautista. Un hombre que quizá a los 28, 30 años es decapitado. Muy joven su vida fue quitada. Pero si vemos la vida de Jesús de Nazaret, a los 33 años comienza su ministerio y muy joven murió por nuestros pecados. Aquí en esta reunión habemos personas de 50, 60, 65 años, 70 años, que quizás hemos vivido casi el doble que ellos, pero en sabiduría quizás no tenemos ninguna, porque cometemos errores y seguimos cometiéndolos, y muchas veces le pedimos a Dios perdón, pero no cambiamos. Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento. Arrepiéntete, cambia, porque Él está a la puerta llamando para que tú abras y Él entre y hable contigo y cene contigo y comparta contigo. Tú eres el camino, tú eres y vas a ser como yo. Todo aquel que me escucha va a ser como yo. Va a estar predicando su evangelio, no va a poder cerrar su boca. En algún momento tendrás que ir en contra del pecado. Vas en contra del pecado de tus hijos, vas en contra del pecado de tu familia. Ya no guardarás silencio, ya te dará, te incomodarás, te sentirás mal cuando vayas a un lugar donde consuman marihuana, donde mientan, donde beban, donde bailen, donde no honren a Dios como se debe ser. Te vas a sentir mal y vas a hablar. Ya no vas a guardar silencio, porque sabes que Dios te está viendo. Sabes que Dios está contigo. Sabes que Dios está contigo. Estás segura de eso. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso decía Juan el Bautista. Eso era lo que había en su corazón. Él estaba seguro que Dios estaba con él. Él estaba seguro que Dios era su mayor deseo. Él estaba seguro que Dios siempre estaría dándole la oportunidad de amarlo. Cuando estamos seguros, a nada le tenemos miedo. Dios nos da la fuerza suficiente para continuar. Dios nos da la oportunidad todos los días de ser diferentes, porque Dios está ahí. Di conmigo, Dios es mi guía. Dios es mi Señor. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuando tú estás seguro, cuando tú tienes esas palabras en tu corazón, no hay nada que se interponga entre tú y Dios. No hay nadie
que se atraviese a hacerte daño, porque Dios te defiende. Dios te defiende. Dios te defiende. Quizás tienes a un hombre, o tienes a un compañero, o tienes a una esposa que te ofende, que te humilla, una esposa que en su boca hay palabras que no son agradables. Quizás ese hombre suelta palabras que no son agradables. Pero cuando tú sientas eso, en tu corazón di: Dios está conmigo. Y Satanás no tiene poder sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Porque así como ese hombre, seré yo. Así como ese hombre, me volveré yo. No sabemos en qué momento ocurra ese milagro. No sabemos en qué instante ocurra ese milagro. Pero Dios te está viendo. Y comenzará a hacerlo para honrarlo y glorificarlo. Esa es la vida de un siervo de Dios. Esa es la vida de un hombre que estableció una regla. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Todo lo demás es añadido. Dios es el único que nos da la oportunidad de ser instrumentos. Hoy yo sé que estás triste. Sé que estás afligido. Sé que te encuentras en una posición económica bastante difícil. Pídele a Dios sabiduría. Dile a Dios que te dé conocimiento. Dile a Dios que te muestre el camino. Pero si te muestra el camino, obedécelo. Obedece a Dios. Obedece a Dios. ¿Qué es lo que te quiere enseñar? ¿Hacia dónde te quiere llevar? ¿Cuál es la marca que tienes que dejar? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Sí, lamentablemente el planeta está viviendo cosas horribles. Los colegios, las empresas, el mismo transporte público. Nosotros somos el cambio. Si andas en santidad, eres el cambio para otros. Si quieres cambiar, anda en santidad y predica el mismo evangelio de Juan el Bautista, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del cambio, el evangelio que produce cambios y transformaciones. Es aquel que Jesús ha traído en su corazón. No es por lo que nos parece bien a nosotros. Es porque Dios nos conoce muy bien lo que hacemos. Él ha conocido desde un comienzo hasta un final. Cuando habla con Abraham le dice: y serás como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, que no se pueden contar. Quizá hay personas que no nos podemos contar con otros. Somos diferentes. Somos distintos. Hay algo que no nos deja ser iguales. Hay algo que nos incomoda cuando las personas comienzan a ser groseros. Hay personas que un día para otro dejaron de fumar y ya sienten fastidio con aquel que se acerca y fuma. El solo olor produce náuseas, vómito. Y no es que estemos enfermos, es que ya nos incomoda. El pecado, cuando tú andas en santidad, incomoda. Cuando tú andas en credibilidad, incomoda. Cuando eres íntegro, incomoda. Cuando eres íntegro, colocas una cita a las 9 de la mañana, llegas faltando 9 para las 9, 10 para las 9. Y si la persona no llega a las 9 de la mañana, te incomodas porque estás aprendiendo a tener integridad. Hay personas que colocan la cita a las 9 y llegan a las 11 y llegan sonriendo.
Llegan declarando, ay, es que había un trancón. Son incumplidos. Tienen la costumbre de mentirle a las personas. Tienen la costumbre de no ser íntegros. No les importa. Se ponen a hacer otras cosas. Se ponen a hacer otras situaciones. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios quiere que seamos diferentes como este Juan el Bautista, que quizás no predicaremos una sola vez, predicaremos muchas veces de quién era. ¿Se acuerdan la cita bíblica? Marcos 6, ¿qué? (14-29), ¿no? Hay que leerla varias veces para poder entender. Hay que leer varias veces para poder entender la historia de un hombre que vivió sin bienes materiales. Personas que no están en la vida por una casa, por un carro, por una familia, por unos hijos, sino que se dieron de cuenta que había algo más importante. Se dieron de cuenta que Dios era más valioso que cualquier otra cosa. Se dieron de cuenta que Dios era el único camino que había. El único camino que hay. Tienes que acercarte a Dios. Hoy, digámosle a Dios que queramos ser diferentes, que queremos escuchar a aquellos que de verdad andan en santidad, aquellos que de verdad tienen en el corazón el deseo, aquellos que en su corazón la vida les ha cambiado. Hoy acércate al Creador y dile a Dios que necesitas de la compañía de Dios, que necesita cada vez más su presencia, cada vez más su amistad, cada vez más estar seguro de que en santidad lograremos cosas que no había por qué vivir. Estamos quizá en un lugar extraño donde dormimos en una cama que no es la nuestra. Nos sentimos tristes, deprimidos. Nos sentimos incómodos en algunos lugares, pero no sabemos qué hacer. No sabemos qué decirle a las personas. Quizá, así como llego yo a acostarme en esa cama, llegó el que llegó borracho, llegó el que vive en adulterio, llegó el mentiroso y se acostó en la misma cama. Pero yo ya no quiero ser igual. Ya no me interesa ser como ellos. Yo quiero ser diferente. Quiero ser distinto. Ya he vivido demasiado tiempo en medio del pecado, en medio de las mentiras, en medio de la lujuria, en medio del deseo. Necesito acercarme a Dios para honrarlo. Necesito escucharlo a Él para declarar que Él es mi familia, que Él puede cambiar a mis hijos, que Él puede cambiar a mis hermanos, que Él puede cambiar mi casa. Hoy cierra tus ojitos ahí donde estás. Deja lo que estás haciendo. Conéctate con el Creador. Conéctate con el Eterno. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile a Dios que estás aquí para escucharlo, que estás aquí porque alguien te dice que tienes que estar ahí escuchando para aprender.
que estás ahí porque necesitas cambiar, porque hay algo que está mal en tu vida. Hoy cierra tus ojos ahí donde estás, conéctate con Él, acércate a Él. Dile qué es lo que pasa en tu hogar. Dile qué pasa en tu casa, en tu familia. Dile qué pasa en tu empleo. Cuéntale qué está sucediendo. Cuéntale de que tenías muchos sueños y un día entraste a una empresa y los sueños se acabaron. Que tienes algo de dinero estable, pero que no era lo que habías soñado, que no era lo que habías querido toda la vida. Acércate hoy a Dios y cuéntale qué es lo que te hace falta. Cierra tus ojitos y vamos a orar, nos queda muy poquito tiempo. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo en tus manos. Gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por vernos, por escucharnos. Gracias por colocar ese sentimiento de culpa, ese sentimiento que nos conduce a cambiar. Cuando Juan el Bautista hablaba y decía, arrepiéntete hoy de lo que haces, de lo que vives, de lo que has hecho. Arrepiéntete, quizás te has metido con la persona equivocada, quizás la misma lujuria, el mismo alcohol te llevó a estar una noche con alguien que no debías pasar tiempo y quedaron secuelas y quedan hijos que no sabemos cómo han tomado todo este tiempo esas situaciones. Hoy, muchas gracias, Dios Padre eterno. Gracias por colocar tus oídos a nuestras palabras. Gracias por abrir las ventanas de los cielos, por escucharnos. Gracias por ponernos atención. Gracias porque me has acompañado ahora en un tiempo. No quiero defraudarte. No quiero otra vez volver a hacer lo mismo. No quiero volver a caer en lo mismo. Hoy te entrego todo lo que vivo, el cansancio. Hoy te entrego ese empleo. Haz lo que tú quieras hacer. Te entrego ese estudio. Te entrego esos hijos. Te entrego esos amigos. Para que tú, Señor, me muestres qué tengo que hacer. Hoy escúchame. Mírame, Señor, que tú eres lo mejor que me ha pasado. Mírame, Señor, que en tus manos encuentro la realidad. Mírame, oh Dios, que te amo y te necesito. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, me arrepiento de todo lo que he hecho. Perdóname. Coloca mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Y hoy hazme una nueva criatura. Mira a todas aquellas personas, Señor, que se sanan y se van. Aquellos que llegan a un lugar, Señor, y son sanos y no vuelven. Aquellos que simplemente van por un milagro. Hoy, Señor, te entrego mi casa. Te entrego mi familia. Te entrego todo lo que soy. Cuando llego cansado, cuando llego cansada, cuando estoy haciendo tareas, cuando ya no encuentro solución, cuando me encuentro en los últimos espacios del colegio, cuando creo que ya no tengo para qué estudiar, que nací para trabajar. Hoy te entrego absolutamente todo. Todo lo que he vivido está en tus manos. Todo lo que soy está en tus manos. Abre las ventanas de los cielos cada vez más y cada vez más. Acompáñame. Dame la fuerza suficiente para pelear por ese sendero y por ese camino. Sé que no es fácil. Sé que no es sencillo. Pero que si tú me acompañas, que si tú estás conmigo,
ahí estaré luchando la buena batalla, porque no es una religión, no es un lugar, es el Espíritu Santo que te indica qué hacer, el Espíritu de la verdad, el Espíritu del cambio, el Espíritu de aquel que entregó su vida por nosotros, aquello que nos enseña y nos muestra un camino, aquello que nos enseña y nos da una oportunidad. Hoy muchas gracias, querido Dios, por este tiempo maravilloso, por un día más de vida, por una familia que comparte conmigo, con una esposa, unos hijos, aquellas personas que tú has colocado para guardarme, para cuidarme cuando no llego, para cuidarme cuando no estoy, para cuidarme cuando no tengo empleo. Aquellas personas, Señor, que también rinden su vida delante tuyo, orando, arrodillándose, declarando que tú eres su Señor, nuestro Dios. Muchas gracias, Padre eterno, por todo esto que tú haces con nosotros. Gracias porque, Señor, nos has dado inteligencia, nos has dado sabiduría, nos has dado conocimiento. Gracias por eso que has hecho. Gracias por esas palabras que nos das cada viernes, cada domingo. Gracias por esas palabras que entran a nuestro corazón y nos cambian. Esas palabras que nos conducen hacia ti y no nos dejan hacer lo contrario, sino que nos están mostrando un camino de rectitud, un camino de transformación, un camino de unción.